Cuando no le quede nada, no se mostrará tan satisfecho. Y se arrepentirá de haber sido leal a Mercedes. La sala principal de la hacienda Galvez de Aguirre vibraba con el murmullo de una reunión familiar, mientras las copas de cristal reflejaban la luz de los candelabros. Don José Luis, el patriarca de la finca, presidía la mesa, flanqueado por sus hijos Rafael y Julio, y Victoria, con su habitual altivez. Cortaba el aire con una mirada afilada. La tensión era palpable, y cada palabra estaba medida. Cuando la puerta se abrió de golpe, Felipe, con el rostro curtido por el sol y una expresión de urgencia, irrumpió sin previo aviso, deteniendo las conversaciones como un trueno en una noche clara. «¿Qué significa esto?», espetó Victoria. Con su voz guírida, «Estamos en una reunión familiar. Felipe, su presencia es inoportuna». Don José Luis alzó una mano, calmando la tormenta. «Aguarda. Victoria, puede que sea algo grave. ¿Va todo bien?», Felipe preguntó él, con un tono que mezclaba autoridad y preocupación. Felipe, visiblemente incómodo, se pasó una mano por el cabello. «Lamento interrumpir», dijo con la voz firme pero cargada de un peso invisible. «No es mi intención molestar. ¿Podemos ir a la biblioteca?», sugirió, pero Felipe negó con la cabeza. «No es necesario. Lo que tengo que decir puede escucharlo todos». Un silencio expectante cayó sobre la sala. Julio, con una media sonrisa, murmuró a Rafael: «Esto anima el aperitivo». «Hermano». Victoria, impaciente, golpeó la mesa con los dedos. «Por Dios, dígalo ya. A este paso, no cenaremos nunca». «Don José Luis», comenzó Felipe, «quiero agradecerle públicamente su amabilidad y generosidad conmigo todos estos años». Las palabras, sinceras pero inesperadas, desconcertaron a los presentes. Don José Luis inclinó la cabeza, sorprendido. «Somos nosotros quienes agradecemos tu dedicación. Felipe, junto a Fausto, has sacado esta finca adelante». Rafael asintió, recordando las lecciones de ambos en los campos. El momento, sin embargo, tenía un trasfondo que nadie podía ignorar. Victoria apretó los labios, sospechando un juego mayor. Felipe, tras un breve silencio, añadió: «Eso era todo. Buenas noches». Se retiró, dejando tras de sí un murmullo de confusión. Mientras los Gálvez retomaban la cena, una sombra de intriga se cernía sobre la hacienda. Afuera, bajo el cielo estrellado de Valle Salvaje, Felipe caminó hacia la casa pequeña, donde Mercedes aguardaba con una sonrisa calculadora, prometiendo que este era solo el comienzo de una tormenta que sacudiría los cimientos de la familia. El aire en la casa pequeña era denso, cargado de la fragancia del jerez y la tensión de un duelo verbal. Mercedes, con su vestido de terciopelo oscuro, observaba a Victoria desde el otro lado de la mesa, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y triunfo. La cena en la hacienda había dejado a Victoria vulnerable, y Mercedes no desaprovechaba la oportunidad. «Espero que te haya quedado claro. Si no me das la casa pequeña, la próxima vez que Felipe irrumpa, no será para agradecer nada. Si no me das la casa pequeña, la próxima vez que Felipe irrumpa no será para agradecer nada, viniendo de ti. Lo tomaré como un cumplido». Se inclinó hacia adelante, su tono bajando a un susurro peligroso. «Sigue mi consejo y decídete pronto. Felipe está dispuesto a contarlo todo a José Luis y lo hará cuando yo quiera». La amenaza colgaba en el aire, pesada,
como el humo de las velas que titilaban en la habitación. Victoria sabía que Mercedes no blufeaba. Felipe, manipulado por su ambición y resentimiento, era una bomba a punto de estallar. La casa pequeña, una modesta pero estratégica propiedad en el valle, era el precio de su silencio. ¿Crees que puedes chantajearme tan fácilmente?, replicó Victoria, aunque su voz traicionaba una grieta de inseguridad. Mercedes alzó una ceja, tomando un sorbo de jerez. No es chantaje, querida. Es una transacción a la casa por tu secreto. Un trato justo. Victoria recordaba cada paso de su plan. Cada carta escrita a Úrsula. Cada dosis del tónico administrada a don José Luis. Si Felipe hablaba, todo se derrumbaría. Aceptaré vender la casa. Cedió finalmente. Su voz tensa. Aceptaré venderte la casa. Cedió finalmente. Su voz tensa. Pero a mi precio y con condiciones. Mercedes inclinó la cabeza, como un halcón evaluando a su presa. Pero a mi precio y con condiciones. Mercedes inclinó la cabeza, como un halcón evaluando a su presa. Habla, dijo, sabiendo que tenía la ventaja, la mitad del valor. Y Felipe abandona a Valle Salvaje mañana. Mercedes negó con la cabeza, su sonrisa afilándose. No, Felipe se irá cuando la casa sea mía, firmada y sellada. Hasta entonces, tendrás que soportar su presencia. Victoria apretó los dientes. Atrapada en la red que ella misma había ayudado a tejer, la hacienda, con sus muros de piedra y sus secretos enterrados, parecía cerrar sus puertas a su control. Mientras Mercedes se levantaba, dejando la copa vacía, Victoria sintió el peso de su derrota, pero también la chispa de un contraataque que aún no había planeado. En una habitación modesta de la hacienda, el aroma de hierbas medicinales se mezclaba con el peso de la resignación. Raimunda yacía en su lecho, su cuerpo frágil apenas discernible bajo las sábanas, mientras Matilde, con un delantal manchado, intentaba convencerla de comer. Raimunda, haga un esfuerzo, suplicó, sosteniendo una bandeja con sopa intacta. Necesita alimentarse para recuperarse. Raimunda, con los ojos hundidos pero fieros, negó con la cabeza. Dígaselo a mi estómago. Matilde, está cerrado a cal y canto. Matilde suspiró, dejando la bandeja a un lado. He hablado con Atanasio, dijo, su voz suavizándose. Está dispuesto a traer al galeno personal de don José Luis. Raimunda se tensó, su rostro endureciéndose. No quiero nada de ese hombre. Espetu me arrebató todo. Moriré antes que aceptar su caridad. Matilde, conocedora del rencor que alimentaba a Raimunda, intentó razonar. Atanasio está desesperado. Hágalo por él. Mi salvación ya no es posible, murmuró. Moriré con o sin médicos. Quiero hacerlo con dignidad, no debiéndole nada a José Luis. Sus palabras eran un testamento, un eco de años de desprecios sufridos a manos del duque. Matilde, con lágrimas contenidas, insistió. El galeno es una eminencia. Dicen que obra milagros, pero Raimunda sonrió. ¿Cansada? No quiero milagros. Quiero paz. Sabía que Raimunda no cedería. Su orgullo era más fuerte que su cuerpo. Si no lo hace por usted, hágalo por Atanasio. Intentó una última vez. Perdonar limpia el alma. Raimunda cerró los ojos. Su respiración débil, pero
Decidida, no le pediré nada a quien me lo quitó todo. Dijo finalmente. Matilde, derrotada, recogió la bandeja sabiendo que el tiempo de Raimunda se agotaba. Fuera, Atanasio aguardaba en el pasillo, sus manos apretadas en puños. Había oído lo suficiente para saber que su madre no aceptaría ayuda, pero su corazón se negaba a rendirse. La hacienda, con sus campos dorados y sus intrigas, parecía indiferente al drama que se desarrollaba en esa habitación. Raimunda, un pilar de lealtad para la familia Gálvez de Aguirre, se preparaba para partir en sus propios términos, dejando tras de sí un legado de resistencia y un hijo que juraba hacer pagar a quienes la habían herido. El amanecer pintaba los establos de Valle Salvaje con tonos dorados, pero el aire entre Adriana y Luisa era denso con frustración. Adriana, con un fajo de cartas en la mano, paseaba nerviosa frente a un montón de heno, mientras Luisa, con su delantal impecable, la miraba con preocupación. Luisa, sé lo que leí, insistió Adriana, su voz temblando de indignación. Una carta de Victoria a Úrsula pidiéndole que viniera al valle con un propósito oculto. Pero no está aquí. Extendió las cartas, todas inofensivas, detallando trivialidades de la vida diaria. Luisa frunció el ceño, limpiándose las manos en el delantal. Señora Adriana, juro que tomé todas las cartas que encontré en la alcoba de Úrsula, como usted me indicó. No había más. Adriana se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Entonces, Úrsula es más lista de lo que pensé, murmuró. Debió sospechar y esconder la carta comprometedora. La idea de que su prima la hubiera superado en astucia le quemaba, pero también avivaba su determinación. ¿Estás segura de que no pasaste nada por alto?, presionó, aunque sabía que Luisa era meticulosa. La doncella negó con vehemencia. Me caiga muerta si miento. Revisé cada rincón. Adriana suspiró, mirando las cartas como si pudieran revelar su secreto bajo otra luz. La carta que había visto fugazmente, antes de que Úrsula la guardara, era la clave para desenmascararla. Pero ahora parecía un fantasma. Victoria y Úrsula traman algo, dijo más para sí misma. Y lo probaré. Pero debe ser cuidadosa. Úrsula no es tonta. Y si la acorrala sin pruebas, se hará la víctima. Adriana sintió, sintiendo el peso de su misión. Rafael y Julio ya dudaban de ella tras el fiasco de las cartas. No podía permitirse otro error. Volveré a su alcoba, decidió. Tiene que estar en algún lugar. Adriana bajó la voz. No le digas a nadie. Luisa, esto queda entre nosotras. Luisa asintió. Su rostro serio. Mientras Adriana guardaba las cartas, su mente corría, trazando un plan para infiltrarse de nuevo en la habitación de Úrsula. Valle Salvaje, con sus secretos enterrados bajo sus campos, parecía desafiarla a desenterrar la verdad. Y ella no descansaría hasta exponer el juego de su prima. Aunque le costara la confianza de todos, la noche envolvía a la hacienda Gálvez de Aguirre, pero en el patio trasero, bajo la luz de una lámpara de aceite, Leonardo enfrentaba a su padre, don Hernando, con una determinación que hacía temblar el aire. La cena había sido un suplicio, llena de halagos vacíos para convencer al patriarca de asistir a una boda que despreciaba. Ahora, agotado pero inflexible, don Hernando intentaba esquivar la confrontación. Hijo, hoy ya hablamos suficiente, dijo, su voz cargada de cansancio. Vuelve mañana, con la cabeza despejada. Leonardo, con los puños apretados, negó con la cabeza. No me iré
hasta que me excuse. ¿Qué es tan urgente? Leonardo dio un paso adelante, sus ojos brillando con desafío. Explíqueme la farsa que ha montado. Me hizo creer que intentaba entenderme, pero ya decidió que Bárbara no es adecuada para mí. El patriarca frunció el ceño, sorprendido por la vehemencia de su hijo. Intenté comprender. Replicó. Por eso vine a este valle, para verte con mis propios ojos. Pero no puedo ignorar en qué te has convertido. Don Hernando lo miró. Una mezcla de orgullo y frustración en su rostro. Ya no eres el irresponsable que creí. Has demostrado ser capaz, digno de ser mi sucesor. Las palabras, destinadas a ser un elogio, encendieron a Leonardo. No lo entiende. Espeto, no quiero ser su sucesor. No renunciaré a Valsalva ni a Bárbara. El silencio que siguió fue eléctrico, como el preludio de una tormenta. Don Hernando endureció la mirada. No estás en posición de decidir. Hijo, volverás a la corte cuando lo ordene. Leonardo dio un paso más. Su voz baja pero firme. Se equivoca. Tendría que arrestarme para sacarme de aquí, porque no miré por voluntad propia. El patriarca, con el rostro enrojecido, alzó el bastón como si fuera a golpearlo. Pero se contuvo. Desaparece de mi vista. Gruñó. Leonardo no se movió, sosteniendo la mirada de su padre, hasta que don Hernando giró y se alejó. Sus pasos resonando en la grava, el patio quedó en silencio, salvo por el canto de los grillos. Leonardo, con el corazón latiendo con fuerza, sintió una mezcla de alivio y temor. Había desafiado al hombre más poderoso que conocía, pero también había defendido su amor por Bárbara y su vida en Valle Salvaje. Mientras se dirigía a los establos, juró que no cedería, sin importar el costo. La hacienda, testigo de su rebeldía, parecía aguardar el próximo movimiento en este juego de voluntades. La penumbra envolvía la casa pequeña, donde Victoria enfrentaba a Mercedes en un nuevo duelo de voluntades. La lámpara de aceite proyectaba sombras afiladas en las paredes, reflejando la tensión que vibraba entre ellas. Victoria, con el rostro endurecido por la derrota reciente, había cedido a vender la casa pequeña, pero no sin imponer sus términos. Acepto tu oferta, dijo, su voz cortante. La mitad del precio. Y Felipe debe abandonar Valle Salvaje mañana. Mercedes, reclinada en una silla, negó con la cabeza. Su sonrisa felina, intacta. No. Felipe se irá cuando la casa sea mía, con escrituras firmadas. Tu palabra no vale nada. Victoria, hasta que todo esté legalizado, Felipe se queda. Y créeme, José Luis lo estima tanto que podría ofrecerle un puesto permanente. La mención del duque fue un dardo envenenado, recordándole a Victoria su posición vulnerable. Sabía que Felipe, si hablaba, podía exponer sus secretos, y Mercedes lo usaba como una espada sobre su cuello. Estás jugando un juego peligroso, advirtió Victoria. Pero Mercedes se levantó, alisando su vestido. No es un juego. Querida, es una victoria. Pero para mostrar mi generosidad, aceptaré una condición tuya. Victoria, atrapada pero astuta, vio una oportunidad. Mis sobrinos, Pedrito y Bárbara, podrán quedarse en la casa todo el tiempo que deseen. Mercedes inclinó la cabeza, evaluando. De acuerdo. Son encantadores. No como tú. Su tono destilaba sarcasmo. Pero el trato estaba sellado. Victoria no terminó ahí. Una cosa más.
añadió, su voz bajando a un murmullo calculador. Convence a don Hernando de asistir a mi boda con José Luis. Y el precio de la casa será casi un regalo. Mercedes alzó una ceja. Intrigada, ¿crees que puedo mover al marqués como a una ficha? Victoria sonrió por primera vez. Un destello de su antigua confianza. Sé que puedes. Hazlo. Y ambas ganamos. Mercedes, tras un silencio, asintió. Trato hecho. Pero un solo paso en falso. Victoria. Y Felipe lo contará todo. La casa pequeña, símbolo de su influencia, estaba perdida. Y su futuro dependía de la discreción de Felipe y la astucia de Mercedes. Valle Salvaje, con sus intrigas tejidas como enredaderas, aguardaba el próximo movimiento en esta danza de poder. La alcoba de Úrsula, bañada por la luz tenue de una vela, era un campo de batalla donde Adriana buscaba la verdad. Los muebles de roble oscuro y el aroma a lavanda no podían ocultar la tensión que vibraba en el aire. Adriana, con las manos temblando de furia, revolvía los cajones del escritorio, buscando la carta que sabía existía, la prueba de que Úrsula no había venido a Valle Salvaje solo para consolar a Victoria. Úrsula, de pie junto a la puerta, la observaba con una mezcla de indignación y miedo. ¿Qué haces?, Adriana exclamó. Estás rebuscando como una ladrona. No soy yo quien debe avergonzarse. Úrsula, sé que escondes algo. Arrojó un montón de cartas inofensivas sobre la cama. Su frustración palpable. ¿Qué te pidió Victoria antes de que llegaras al valle? Úrsula palideció, pero mantuvo su fachada. No sé de qué hablas, dijo, su voz temblorosa. He venido a apoyar a mi tía tras la muerte de Gaspar. ¿Por qué me tratas como a un demonio? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Adriana no cedió. Quitemos las máscaras, insistió Adriana, avanzando. No estás aquí por luto. Hay un plan y lo probaré. Bárbaro, que había seguido a Adriana para calmarla, intervino desde el umbral. Adriana, por favor, no hagas esto. Vámonos. Pero Adriana negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. No me iré hasta que confiese. Úrsula, acorralada, se llevó una mano al pecho. No merezco esto. Solo tú. ¿Por qué me odias tanto? Su actuación era convincente. Pero Adriana vio un destello de cálculo en sus ojos. El silencio se rompió cuando Adriana encontró un joyero oculto bajo una tabla suelta. Lo abrió, pero solo halló baratijas. Sé que la carta está aquí, murmuró, más para sí misma. Úrsula aprovechó el momento. Estás paranoica. Adriana, Rafael y Julio ya dudan de ti. Quieres perderlos a ellos también. Las palabras dolieron. Pero Adriana no retrocedió. No me engañas, dijo, su voz baja pero firme. Encontraré la verdad, aunque tenga que desarmar esta habitación. Esto no termina aquí, prometió, antes de salir, dejando a Úrsula temblando. En el pasillo, el eco de sus pasos resonaba como un desafío. Valle Salvaje, con sus secretos guardados en cada rincón, parecía burlarse de Adriana. Pero ella juró que no descansaría hasta desenmascarar a su prima. Aunque le costara su lugar en la hacienda, el sol del mediodía abrasaba los campos de Valle Salvaje. Pero en el patio trasero de la hacienda, una sombra de tensión envolvía a Francisco. El joven mozo de cuadra, doña Isabel, con su porte severo y un delantal impecable. Él lo enfrentaba, sus ojos como dagas. Francisco, comenzó.
Su voz cortante. ¿Cuál es la primera norma del servicio en esta casa, Francisco? Con las manos entrelazadas tras la espalda, respondió con calma. Estar en todo momento sin que se note. Señora, Isabel asintió, pero su expresión no se suavizó. La letra la sabe. Lástima que no la practica. Cree que abordar a la señorita Irene en mitad de la campa, como si fueran viejos amigos, es estar sin que se note. Francisco palideció, recordando su breve charla con Irene, llena de bromas inocentes. No la molesté. Señora, solo hablamos un momento. Defendió, pero Isabel alzó una mano, silenciándolo. Irene es una Gálvez de Aguirre, Isa de Anduc. No se la molesta bajo ningún concepto. No lo defienda. Matilde, la señorita Irene es educada. No mostraría molestia. Pero yo lo vi todo. Francisco, con el corazón latiendo fuerte, insistió. Solo traté de ser cortés. Isabel entrecerró los ojos. Cortés, bromeando con una dama de su rango. Eso. Mas la mancha en los zapatos de Bárbara me hace dudar de su lugar aquí. Matilde, angustiada, miró a su hijo. No volverá a pasar, ¿verdad? Francisco, él asintió, su orgullo herido pero intacto. No, señora, murmuró. Isabel, satisfecha pero implacable, añadió, me pensaré si sigue trabajando aquí. Con permiso. Se alejó, dejando a madre e hijo en un silencio pesado. Matilde suspiró, tocando el brazo de Francisco. ¿Qué pensabas? Hijo, no puedes tratar a Irene como a una amiga cualquiera. No hice nada malo, dijo, más para sí mismo. Pero aprenderé a calar. Matilde negó con la cabeza. Preocupada, la hacienda, con sus jerarquías estrictas y sus ojos vigilantes, parecía un laberinto donde un paso en falso podía costarle todo. Francisco, jurando ser más cauto, cargó una carretilla y volvió al trabajo. Pero una chispa de rebeldía ardía en su interior, desafiando las cadenas invisibles de Valle Salvaje. La habitación de Raimunda, impregnada de un olor a cera y hierbas, era un santuario de dolor y despedida. La luz de una vela titilaba, proyectando sombras sobre el rostro demacrado de la anciana que yacía inmóvil bajo las sábanas. Atanasio, arrodillado junto a la cama, aferraba su mano huesuda, sus ojos enrojecidos por lágrimas contenidas. Matilde, de pie en un rincón, observaba con el corazón encogido, sabiendo que el fin estaba cerca. Madre, susurró Atanasio. Su voz rota. Estamos aquí. No te dejaré sola. Raimunda no respondió. Su respiración apenas un hilo. Matilde se acercó, posando una mano en el hombro de Atanasio. La infusión la ha calmado, dijo suavemente, pero no le quedan fuerzas. Atanasio alzó la vista, su rostro una máscara de angustia. Lo sé, murmuró. Ella también lo sabe. Había respetado la voluntad de Raimunda de no avisar a la familia lejana, pero el peso de esa decisión lo aplastaba. Tienen derecho a despedirse, insistió Matilde. Pero Atanasio negó con la cabeza. No llegarían a tiempo. Su enfermedad avanza demasiado rápido. Hablé con José Luis. Confesó, su voz endureciéndose. Le pedí ayuda para un galeno. Se negó. La rabia vibraba en sus palabras. Un fuego alimentado por años de desprecios del duque hacia su familia. Matilde suspiró. Conociendo a tu madre, ella también habría rechazado esa ayuda.
por cada desprecio, por dejarla morir sin mover un dedo. Matilde, con lágrimas en los ojos, no respondió. Sabía que la venganza no curaría el dolor de Atanasio, pero también entendía su furia. Raimunda, un pilar de la hacienda, merecía más que una muerte en la sombra de la indiferencia del duque. La vela parpadeó, como si el alma de Raimunda ya rozara el otro lado. Atanasio inclinó la cabeza, besando la mano de su madre. «Te prometo justicia», susurró. Fuera, Valle Salvaje dormía bajo un cielo estrellado, ajeno al drama que se desarrollaba. La hacienda, con sus muros cargados de historia, parecía contener el aliento, esperando el momento en que Raimunda partiera y Atanasio, consumido por el duelo, diera el primer paso hacia un ajuste de cuentas que podría sacudir sus cimientos. El sol de la tarde bañaba el jardín trasero de la hacienda Gálvez de Aguirre, donde don Hernando, con su bastón golpeando la grava, enfrentaba a Bárbara. La joven, con un vestido sencillo pero elegante, mantenía la cabeza alta, aunque sus manos temblaban ligeramente. Don Hernando, con el rostro endurecido por años de autoridad, la observó como a un adversario en un duelo. «Señorita», comenzó, su voz grave, «es usted inteligente. Sabe cuál es su lugar en la vida y también el de mi hijo Leonardo». Bárbara alzó una ceja desafiante. «¿Y cuál es ese lugar?» «Don Hernando, ilústreme». «Es fuerte, astuta, pero escúcheme bien. No hay ninguna posibilidad de que estén juntos». Sus palabras cayeron como una losa. Pero Bárbara no se inmutó. «¿Por qué no?» replicó. Su voz firme, porque él es un Gálvez de Aguirre, destinado a la corte, y usted pertenece a este valle. El desprecio sutil en su tono encendió una chispa en Bárbara. «No soy una campesina cualquiera», respondió, su mirada clavada en la de él. «Y Leonardo no es su marioneta». Don Hernando sonrió, pero era una sonrisa fría. «Lo supe desde que llegué», continuó. «La forma en que mi hijo la mira, como confesó su amor por usted, pero no lo permitiré». Bárbara cruzó los brazos, conteniendo su furia. «No es su decisión», dijo. «Leonardo ya eligió, y no es la corte». El patriarca apretó el bastón, su paciencia agotándose. «No lo entiende. Señorita, no hay futuro para ustedes. Lo que no entiende usted es que el amor no se doblega a sus órdenes. Leonardo se quedará en Valle Salvaje. Conmigo, le guste o no». Don Hernando, por un instante, pareció desconcertado por su audacia, pero recuperó la compostura. «Le ha quedado claro, ¿verdad?», insistió, casi gruñendo. Bárbara negó con la cabeza. «No», dijo, y giró sobre sus talones, dejándolo solo en el jardín. Mientras Bárbara se alejaba, el eco de sus pasos resonaba como un desafío. Don Hernando, mirando los rosales que bordeaban el camino, sintió una punzada de duda. Había subestimado a Bárbara, y su hijo era más obstinado de lo que esperaba. Valle Salvaje, con sus intrigas y pasiones, parecía conspirar contra su control. La hacienda, testigo silencioso, aguardaba el desenlace de esta batalla entre el deber y el corazón. La noche envolvía los corredores de la hacienda Gálvez de Aguirre, donde Felipa, con el rostro endurecido por la fatiga, enfrentaba a Victoria frente a sus aposentos. La lámpara del pasillo proyectaba sombras alargadas, reflejando la tensión entre ellos. «Victoria»,
con su vestido de seda negra, bloqueaba su paso. Su voz baja pero cargada de urgencia. «Aún estás a tiempo». «Felipe», dijo, sus ojos brillando con desesperación. «Acepta mi dinero. Guarda unas en la manga. La vida es larga y uno nunca sabe qué necesitará mañana». Felipe, inmóvil, negó con la cabeza, su resolución inquebrantable. «No me comprará doña Victoria», replicó, su tono seco. «Ya lo intentó. Y estuve a punto de caer, pero alguien me abrió los ojos». Victoria frunció el ceño. «Sorprendida», ¿quién preguntó? Aunque temía la respuesta, Felipe sonrió. Una chispa de triunfo en su mirada. «Bernardo», dijo, me advirtió que estaría arrepintiéndome toda la vida si estrechaba su mano. El nombre de Bernardo. Un sirviente leal, pero discreto. Desconcertó a Victoria. ¿Qué tiene que ver ese hombre con esto?, espetó. Pero Felipe ya se alejaba. «Estoy cansado de juegos», murmuró, dejándola sola. Victoria, con las manos apretadas, sintió el suelo desmoronarse. Felipe, su peón más manejable, se había revelado. Y Bernardo, un desconocido en su tablero, había inclinado la balanza. La casa pequeña, su influencia, todo pendía de un hilo. Sabía que Mercedes aprovecharía esta traición y que Felipe, libre de su control, podía revelar los secretos que la ataban al tónico de don José Luis. Su mente corría, buscando un contraataque, pero el peso de su aislamiento la aplastaba. Mientras tanto, en los establos, Bernardo limpiaba un arnés, ajeno al caos que había desatado. Había hablado con Felipe en un momento de sinceridad, advirtiéndole del veneno que era Victoria. No esperaba que sus palabras tuvieran tanto impacto, pero sentía un alivio silencioso. Felipe, por su parte, caminaba bajo las estrellas. Su corazón más ligero había elegido la verdad, aunque le costara su lugar en Valle Salvaje. La hacienda, con sus muros cargados de intrigas, parecía susurrarle que su decisión cambiaría el juego. Victoria, de vuelta en su alcoba, cerró la puerta con un golpe seco. La lámpara titilaba, como si se burlara de su derrota. Sabía que debía actuar rápido. Antes de que Felipe hablara con José Luis o Mercedes apretara más la soga, Valle Salvaje, testigo de su caída, aguardaba el momento en que sus secretos salieran a la luz. Y Felipe, ahora un hombre libre, era la chispa que podía encender la tormenta. La alcoba de Úrsula, iluminada por una vela que apenas resistía la brisa nocturna, era un torbellino de emociones. Adriana, con los ojos encendidos por la furia, enfrentaba a su prima, convencida de que ocultaba un secreto devastador. Papeles y joyas desordenados cubrían la cama, evidencia de su búsqueda frenética. Quitémonos las máscaras. «Úrsula», dijo Adriana, su voz temblando de indignación. «Sé que no viniste a consolar a Victoria. ¿Qué te pidió antes de llegar al Valle, Úrsula?» Con las manos apretadas contra el pecho, negó con vehemencia. «No sé de qué hablas». Solo yo, sus lágrimas brillando bajo la luz. Bárbara, en el umbral, intentó calmar la tormenta. «Adriana, basta, estás yendo demasiado lejos», suplicó, pero Adriana la ignoró, avanzando hacia Úrsula. «Te he visto manipular a Rafael, a todos, a Chusú. Esa carta de Victoria existe y la encontraré». Úrsula retrocedió,
su fachada de víctima resquebrajándose. «Me tratas como a un demonio», murmuró, pero un destello de pánico en sus ojos traicionó su calma. Adriana, sintiendo que estaba cerca de la verdad, se inclinó hacia ella. «Jim, que planea. Olgareo. ¿Por qué me odias?» «Adriana, porque Rafael me mira a mí y no a ti». Las palabras cortaron como un cuchillo, y Adriana palideció, su furia mezclándose con una herida antigua. «No es eso», replicó, pero su voz vaciló. «Bárbara, alármata», tiró de su brazo. «Vámonos». «¿Ahora?», insistió, pero Adriana se soltó, enfrentando a Úrsula una última vez. «No me engañas», dijo, su voz baja pero firme. «Sé que hay un plan y lo expondré». Úrsula, recuperando la compostura, sonrió con amargura. «Sigue buscando fantasmas. Adriana, solo te harás daño». La tensión era un cable a punto de romperse cuando Rafael apareció en la puerta, alertado por los gritos. «¿Qué pasa aquí?», exigió, su mirada alternando entre las dos. Adriana, con el corazón acelerado, supo que había perdido esta batalla, pero no la guerra. «Esto no acaba aquí», prometió, antes de salir, dejando a Úrsula temblando. El pasillo, oscuro y silencioso, parecía tragarse los ecos del enfrentamiento. Adriana, con las manos temblando, juró encontrar la carta que desenmascararía a Úrsula. Valle Salvaje, con sus secretos enterrados, parecía desafiarla, pero ella no se rendiría. La verdad, como un fuego lento, comenzaba a arder, y el choque de lealtades amenazaba con consumir la hacienda. Valle Salvaje, con sus campos dorados y sus muros cargados de historia, emergió de esta tormenta de intrigas como un testimonio de resiliencia. La hacienda Gálvez de Aguirre, sacudida por traiciones y verdades a medio desenterrar, encontró un frágil equilibrio. Adriana, aunque derrotada en su enfrentamiento con Úrsula, no cejó en su búsqueda de la verdad, su determinación un faro en la oscuridad. Úrsula, hábil en su máscara, mantuvo su secreto, pero las grietas en su fachada presagiaban su caída. Felipe, liberado del yugo de Victoria, partió con una conciencia más ligera, dejando tras de sí una chispa que aún podía encender un incendio. Victoria, atrapada en su propia red, perdió la casa pequeña, pero su astucia prometía un contraataque. Leonardo y Bárbara, desafiando a don Hernando, afirmaron su amor, un acto de rebeldía que fortaleció su unión. Atanasio, consumido por el duelo de Raimunda, llevó su juramento de venganza como una carga sagrada, mientras Francisco aprendió a navegar las reglas opresivas de la hacienda. Don Hernando, enfrentado a su pérdida de control, comenzó a ver a su hijo con nuevos ojos. Valle Salvaje, aunque marcado por cicatrices, respiró bajo un cielo de promesas rotas y esperanzas renovadas. La verdad, como había susurrado Raimunda, era la luz que guiaría, y el amor, probado en el crisol de la desconfianza, prometía un futuro donde la hacienda florecería, no sin dolor, sino con fuerza. Fin del guión. Que tengas un buen día.